Día 26. Comenzamos este día número 26 y quiero arrancarlo felicitándote. Este aplauso es para vos porque ayer terminamos el libro de Génesis. Felicitaciones, con mis propias manos te estoy aplaudiendo. Felicitaciones porque ya terminamos un libro completo de la Biblia. El primer libro, el libro de Génesis. Génesis significa origen, significa comienzo. Y hoy vamos a arrancar el segundo libro de la Biblia que se llama Éxodo. Si uno va a la definición, dice que Éxodo es marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en el que estaban para buscar otro lugar en el que establecerse. Y de eso se trata este libro de Génesis que vamos a arrancar hoy. Hoy te voy a leer Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2 y Mateo capítulo 26, donde vamos a terminar viendo los últimos momentos de Jesús antes de ir a la cruz. Un día interesantísimo tenemos hoy para escuchar de la palabra de Dios. Espero que estés receptivo, con tu corazón abierto, que le digas, Señor, háblame a través de tu palabra, Espíritu de Dios. Quiero recibir lo que tienes para mí en este día a través de tu palabra. Arranco Éxodo capítulo 1, que dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Pequeño paréntesis acá. Tiempo después, dice el versículo 8, subió al poder un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía todo lo que había hecho José. No sabía que gracias a lo que Dios le había revelado a José se habían salvado los egipcios. Lo único que sabía es que había dentro de Egipto un pueblo que eran los israelitas y que estaba creciendo. Tiempo después, ¿cuánto tiempo estiman los que saben de la Biblia que pasó? Más o menos unos 300 años. En ese tiempo después. Así que entre el final de Génesis y el comienzo de Éxodo acá pasaron unos 300 años desde que murió José y empezaron a haber otras generaciones. Sigo en el versículo 9 que dice así: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras
hebreas, Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Finalizamos ahí Éxodo capítulo 1. Vemos la crueldad de este dictador, de este faraón, que porque veía esta amenaza, empezó a querer destruir a los bebés recién nacidos. El faraón acá tipifica, simboliza, representa a Satanás, que siempre ha querido hacer eso, destruir, que no nazcan esos bebés con propósito. Eso es lo que el diablo no quiere. Y acá fue la estrategia satánica para destruir a este pueblo de Dios. Vamos a seguir con Éxodo capítulo 2, que dice así. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Pequeño paréntesis acá. Esa mujer, imagínense lo que fue para esa mujer, saber que estaba embarazada y decir, ay, espero que sea nena porque si me llega a tocar un varón me lo van a hacer tirar al río, me lo van a matar. Y cuando lo ves un varoncito excepcional, hermoso, como toda mamá ve así a su hijo, ¿no? Y lo esconde, dice que lo escondió durante 3 meses. Versículo 3 dice así. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. «Seguramente es un niño hebreo», dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. «¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?», le preguntó. «Sí, consigue a una», contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. «Toma a este niño y dale el pecho por mí», le dijo la princesa a la madre del niño. «Te pagaré por tu ayuda». Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Pequeño paréntesis acá. Esta mujer que estaba embarazada, asustada porque le podían matar al niño, 3 meses lo esconde, luego lo pone en una canasta, pidiéndole a Dios seguramente que lo guarde, que lo proteja. Y justo baja la hija del faraón a bañarse al río, lo encuentra al bebé, la hermana de Moisés que estaba ahí le dice, ¿quiere que le consiga una mujer para que le dé pecho? Sí, y llama a su propia madre. Y ahora la hija del faraón le dice, te voy a pagar porque cuides a este varón, porque lo amamantes. Qué tremendo esta historia, ¿no? Versículo 10 dice así, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón,
quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo, como de costumbre, para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítelo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Ahí finaliza Éxodo capítulo 2. Tremendo la historia de Moisés, este capítulo 2 que arranca desde que era un bebé embarazado en el vientre de su mamá hasta que termina yéndose de ese lugar. Una historia fascinante, ¿no? Que creció luego en su adolescencia, en su juventud, en la casa del faraón, nada más y nada menos, y un día fue a visitar a los de su pueblo, vio el maltrato, vio la crueldad con la que estaban tratando a uno de los de su pueblo, a un hebreo, y quiso hacer justicia por mano propia y lo mató. Y en parte le gustó el tema de ser medio justiciero y al otro día fue de vuelta y uno de los hebreos lo acusó. ¿Que me vas a matar como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te nombró príncipe y juez entre nosotros?, dijo el que le retrucó el hebreo ahí a Moisés. Y ahí Moisés disparó. Moisés tenía, en la sangre le hervía ante la injusticia, él quería hacer algo. Pero tenía que aprender, como vamos a seguir viéndolo en estos días, que no era a su manera ni en su tiempo, sino que como finalizaba el capítulo 2 ahí en Éxodo, llegó el tiempo de actuar, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Algo que Moisés tenía que aprender, no en sus tiempos, sino en los tiempos de Dios. Vamos a Mateo capítulo 26, que arranca y dice así. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Pequeño paréntesis acá, a aclarar, siempre que Jesús decía el Hijo del Hombre se estaba refiriendo a sí mismo. Y ahí les dijo a los discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días
y el Hijo del Hombre, o sea, yo, seré entregado para que lo crucifique. Les está diciendo lo que le va a pasar a él. Voy a tener la peor muerte que puede tener alguien en el Imperio Romano, la crucifixión. Sigo en el versículo 3. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre. Díganle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús
fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: «Siéntense aquí mientras voy allí para orar». Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: «¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: «Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad». Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: «Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí». Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio un beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó una espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?». Luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días». Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: «Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder,
a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron. ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. ¡Profetízanos, Mesías! ¿Quién te golpeó esta vez? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo». Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. «Ni siquiera conozco al hombre», dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: «¿Seguro que tú eres uno de ellos? ¿Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes?» Pero Pedro juró: «¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al hombre!». Inmediatamente, el gallo cantó. ¡Qué craca! De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió llorando amargamente. Ahí finalizamos Mateo capítulo 26 con este relato fuerte de lo que sufrió mi Salvador Jesucristo, del maltrato, de cómo lo fueron a buscar, lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron. Todo esto que tenía que cumplirse para que Jesús, como vamos a verlo, fuera a la cruz a dar la vida por nosotros. ¿Cuánto nos ha amado Jesús? ¿Cuánto nos ama Jesús? Nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de esta maravillosa palabra de Dios. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.